Hola amigos, un nuevo capítulo de inteligencia emocional. Ya hemos acabado el tema de la inteligencia, las inteligencias múltiples, el cociente o coeficiente intelectual, todo lo que bajo mi punto de vista era así un poco demasiado teoría. Y hoy os traigo un tema eminentemente técnico, pero que yo creo que es muy importante por lo menos conocerlo para luego la aplicación cuando empecemos ya en breve con la inteligencia emocional, saber más o menos estos temas que os voy a explicar. Vamos a trabajar la estructura del cerebro respecto de las emociones. Ya os digo que es un capítulo muy técnico, pero bueno, yo le quiero dar su importancia porque bajo mi punto de vista hay varios temas colaterales que van muy bien. Mirad, vamos a ver. La estructura del cerebro, para explicaros cómo he llegado yo a ella, yo me he guiado por un blog de internet de José R. Alonso, que tiene unas explicaciones científicas muy importantes, muy bien hechas, y son necesarias para poder ver con claridad el capítulo. En su día, el fisiólogo Paul MacLean denominó el cerebro como triuno o triúnico. ¿Qué quiere decir esto? Pues toda la estructura cerebral nuestra la llamó triuno. Él comenzó sus estudios, los estudios del cerebro, sobre los años 60 y los culminó en 1990 con un libro que se llama The Triune Brain in Evolution. Mi inglés ya sabéis que es muy malo. En esos estudios que hacía MacLean, afirma que el sistema cerebral está compuesto por tres cerebros que son independientes y están interconectados entre sí. Es decir, son tres ordenadores biológicos interconectados. Cada uno de ellos tiene su propia inteligencia, cada uno tiene su propia subjetividad, su propio sentido del tiempo y su propia memoria. Esto es un poquito fuerte, ¿eh? Los tres cerebros que este hombre MacLean decía que tenemos son el cerebro reptiliano, que es la continuación del bulbo raquídeo, la parte que viene de la columna vertebral con la médula. El cerebro reptiliano es el que controla los instintos y es el mismo cerebro, bueno, similar al que tienen los animales. El sistema límbico, que es una capa celular neuronal por encima del reptiliano, y la neocorteza. Esos tres son los tres cerebros que forman el cerebro triuno. Muy bien. Como os decía, donde acaba el tallo encefálico está el cerebro reptiliano. Se llama también complejo R, para quitar el nombre del reptiliano, que parece que provenimos de los reptiles. Está formado el cerebro reptiliano por los ganglios basales, el tronco del encéfalo y el cerebelo. Hombre, este es el cerebro que diríamos es un cerebro primitivo. Controla los comportamientos instintivos, se centra en las actividades más básicas de la supervivencia, incluida la agresividad, la dominación, la territorialidad y los rituales. Todo esto se controla desde ese cerebro. Ese cerebro está lleno de memorias ancestrales y, en teoría, controla las funciones autónomas como son respiración y latido cardíaco, el equilibrio y el movimiento muscular. Las respuestas de este cerebro son directas, reflejas e instintivas. Bueno, pues justo por encima de este cerebro, perdón, justo por encima de este cerebro reptiliano hay unos estratos celulares que componen el lóbulo olfatorio, que es el director de los olores, de los olores que sentimos. Por supuesto está conectado directamente con la pituitaria y hace un envío al organismo del análisis que efectúa en función de los olores. Y en ese mismo lóbulo se asientan las emociones. Es una fina capa celular que lleva el almacenamiento de los olores conocidos, que además genera un análisis que se lo basa en función de esos olores, y además en esta misma capa celular se concentran
las emociones. Con la evolución del ser humano, a este lóbulo se le fueron añadiendo más capas celulares, hasta llegar a cubrir el tallo encefálico, lo que se denomina actualmente sistema límbico. El sistema límbico tiene una característica muy importante: almacena todos los olores percibidos y todas las acciones asociadas a ellos. Es decir, desde que nacemos, olemos. Cada olor que percibimos nuevo, que no fuera conocido, lo almacena en el sistema límbico. Y además almacena la acción asociada a ese olor. Diríamos que el sistema límbico es la segunda capa, el segundo cerebro. Se llama sistema límbico porque es un término también que introdujo MacLean en el 49 y tuvo un enorme éxito. Fijaos que en aquella época el limbo, como tal, en la religión, era reconocido y existía. Bueno, decía la religión que existía, actualmente no. Por lo tanto, en aquel entonces le pusieron este nombre que venía muy acorde con la función que hacía el segundo cerebro. También se llama a este cerebro, se le llama técnicamente, muy científicamente, cerebro paleomamífero, el responsable de las emociones, que es un sistema basado en un sistema evasivo. Qué bueno es esto, El sistema de las emociones se basa en un sistema de evasión, con sensaciones desagradables como el dolor, y también en la atracción con sensaciones agradables como el placer. Es decir, en el mismo sistema límbico se juntan dos sensaciones, que es el sistema de evasión y el sistema de atracción. Las partes clave del sistema límbico serían la amígdala cerebral, el septo, el hipotálamo, la corteza del cíngulo y el hipocampo. El sistema límbico, aunque son capas celulares, tiene toda el sistema neuronal del cerebro. Es el responsable de la motivación y la emoción que sentimos al alimentarnos, al reproducirnos y en el comportamiento parental. Cuando se nos presenta una situación crítica o que necesite de una rapidez de decisión, el sistema límbico toma las riendas, elabora la respuesta antes de que el neocórtex intervenga, es decir, a una velocidad de vértigo impensable, y eso es justo lo que genera las emociones. Por lo tanto, está muy claro que nos debemos de centrar en el sistema límbico para hacer un estudio exhaustivo del mismo, porque estamos trabajando con emociones. El segundo cerebro, sistema límbico o paleomamífero, es fundamental para el ser humano. En sí no es, en el cerebro, no es una parte específica, sino que es una red neuronal. Se reparte por el cerebro y se mezcla con otras estructuras del mismo. Para saber la importancia que esta red neuronal tiene, vamos a ver las funciones que desarrolla el sistema límbico. Almacena y utiliza olores conocidos, produce las emociones, genera los estados emocionales consecuencia de esas emociones, analiza la importancia de aprender cualquier cosa, fíjate, analiza la importancia de aprender cualquier cosa, controla lo que debemos de memorizar y analiza la diferencia entre lo positivo y lo negativo. Además, determina en gran manera nuestra personalidad. Es quien controla el placer con la comida y con el sexo. Y también está relacionado con la conducta. Lo repito, para que veáis lo que hace el sistema límbico, que es una red neuronal. Almacena y utiliza olores conocidos. Además, como os decía antes, genera ese programa de actuación en base al olor. Produce las emociones. Genera los estados emocionales consecuencia de las emociones. Analiza la importancia de aprender cualquier cosa. Controla lo que debemos de memorizar. Analiza la diferencia entre lo positivo y lo negativo. Determina en gran manera nuestra personalidad. Es quien controla el placer con la comida y con el sexo, y también está relacionado con la conducta. O sea, yo de todo esto lo que quiero extraer, estamos en inteligencia emocional, lo más importante creo que es la relación que hay entre emociones, olores, aprendizaje, memoria y personalidad.
Todo esto se centra en el sistema límbico, que es, bueno, a nivel técnico no vamos a desarrollar nada más. Ahora, a partir del próximo capítulo vamos a desarrollar las emociones en sí. Muy bien. El tercer cerebro o tercera estructura superpuesta es el cerebro moderno de mamífero, neomamífero o neocorteza. Es característico de los mamíferos más evolucionados, los primates, y es responsable del pensamiento avanzado, la razón, el habla, la planificación, la abstracción, la percepción y lo que en general llamamos funciones superiores. O sea, aquí queda demostrado que los tres cerebros están conectados. Aunque tengan independencia en cuanto a funcionamiento, en cuanto a inteligencia, aunque tengan al final están interconectados. Este modelo del cerebro triuno considera, por tanto, que el cerebro humano es el resultado de un proceso estratigráfico. O sea, tiene capas sucesivas que se van sumando. El cerebro instintivo reptiliano, que es el más profundo y primitivo, el que se superpone que es un cerebro emocional e intermedio, y sobre este se deposita un cerebro racional y moderno. Yo quería hacer este estudio del cerebro. Me vais a oír muchas veces asociar olores con emociones, hablar del sistema límbico, y quería que más o menos supierais de qué iba. El capítulo no da más de sí, y ahora ya a partir de los próximos nos introducimos directamente en lo que se denomina la inteligencia emocional. Bueno, bienvenidos hasta aquí, gracias y hasta mañana.